vamos a escuchar el testimonio de una amiga de Agostina y que de alguna manera alimenta la versión, cuestiones vinculadas a la madre, la hija, sustancias, una vida que no estaba vinculado a una vida cotidiana de una menor de edad. Y con las chicas sentíamos mucha tristeza y mucha bronca porque no nos íbamos hace un montón y la que nos íbamos a quedar para juntarnos porque hace poquito habíamos hablado que nos extrañábamos un montón de cosas. Viene a pasar esto y que ella no se merecía nada de todo lo que le hicieron porque terminó pagando consecuencias que no tenían nada que ver con ella. Y nada, espero que se haga justicia porque era muy buena y siempre estuvo para todo. Nunca le hizo mal a nadie. Y nada. Ustedes como amigas de Agostina lo conocían a Claudio. El mensaje le manda a una de ustedes, le dice que se iba a juntar con el novio de su mamá. No, fue a otra de las amigas las que le mandó el audio. Nosotros no sabíamos de la existencia de este chico, pero la última vez que hablé con ella me mandó un mensaje diciéndome que no sabía qué hacer, que necesitaba que lo ayudaran porque se estaba perdiendo, que estaba yéndose por mal camino, que había probado un montón de cosas, por ejemplo la droga y esas cosas, que por eso acá hay un montón de cosas que no dicen porque decían que el único lugar donde salía era la plaza, pero es mentira porque ella cuando nos hablaba cosas que siempre nos decía que andaba con sus amigos metidos en la villa de allá y un montón de cosas que no dicen tampoco. No sabemos con certeza en realidad. Muchos delitos con respecto a los derechos del niño, con respecto a Agostina, que también tendrían que ver con lo que le sucedió, con el triste final, ¿no? Rodeada de adultos, en cuestiones que no debería estar vinculada, involucrada, y es ahí donde utilizan esto para de alguna manera prejuzgar a la madre, a la familia de la madre. Pero yo me hago el siguiente planteo, ¿no? Cuando falla la primera institución, que es la familia, la segunda institución es el Estado. Y el Estado, si sucedió algo de esto, no estuvo presente o no habría estado presente, ¿no? Es una cadena de responsabilidades que hay que evaluarla también y que no debe quedar al margen. Cuando a un niño le sucede algo tan trágico, es una cadena de fallas y de responsabilidades que se deben evaluar. ¿No hubo un tribunal de familia? ¿No hubo servicios sociales que vean esto? ¿No hubo vecinos que denuncien? ¿No hubo amigas que le cuenten a algún padre y que denuncien, por lo menos anónimamente? Entonces, ahora solo nos podemos contentar con descubrir la verdad. Pero nadie se involucró aparentemente en todo esto, ¿no? Algo falla en la educación también, ¿no? Porque esos jóvenes no tienen la confianza en los adultos para contarle lo que está sucediendo. ¿Cómo vive la previa del hincha de Racing? Y venimos temprano a hacer previa acá, a acostumbrarnos con toda la gente y esperamos que hoy ganemos. Hace mucho que no vengo de que empecé el campeonato, así que creo que hoy ganamos hoy la buena suerte de hoy. ¿Qué resultado das para hoy? Y vamos por un 2-0, con gol de Centurión y de Gigia, que hoy juega, me parece que juega. No vi todavía la tabla, pero me parece que volvió. Así que vamos a ver, le vamos a pasar hoy. La realidad es que he escuchado comentarios que realmente son machistas, son discriminadores a la hora de decir, che, hay un montón de hombres que llevan a sus hijos a la cancha y no tiene nada de malo. Pero bueno, hay ciertos lugares que son del hombre. La cancha, el fútbol. Agostina estaba tomando alcohol, era Fernet con coca, era vino. La realidad es que yo no puedo decir a ciencia cierta si eso era alcohol o era una Coca-Cola. Pero bueno, parte de esta mirada machista y de alguna manera discriminadora, muchos utilizan esta imagen para decir, pero ¿qué hace una mujer con su hija en la cancha tomando vino? ¿Cómo saben que eso era vino? Se armó una batalla campal entre el padre y la familia materna. Cabeza, por eso la tienen medicada, porque cuando ella está en la realidad se pone muy mal. Así que va a estar en el hospital todo el tiempo que necesite. Elizabeth, anoche se conoció que Osvaldo Faceta fue detenido, se le imputa por encubrimiento. ¿Ustedes lo conocían? Sí. ¿Lo vieron en la búsqueda? ¿Estuvo con Melissa esas horas en las que se buscaba a Agostina? Sí, yo lo conocí ese domingo.
Ajá. a la persona esta porque estaba supuestamente ayudándole a mi hija a buscar a Agostina. ¿Y cómo apareció en escena? ¿Melissa lo llamó? ¿Él apareció? ¿Cómo fue eso? Lo que yo sé que Melissa lo llamó para que viniera a ayudarla porque Melissa estaba sola con su nene de 8 años. Y, o sea, no podía salir a buscarla porque no tenía con quién dejar el nene. Cuando ella me llama, o sea, nos avisa, nosotros nos venimos y ella minutos antes que nosotros que estábamos llegando a la casa, me dice, yo me voy, dice, a buscar a Agostina, cuando ustedes lleguen me lo miran a Feli un ratito. Bueno, nosotros llegamos, yo me quedo con Feli, mi marido sale a buscar a Agostina en el auto y ella ya se había ido con el chico, la persona esta también, a buscar a Agostina. Bien, ¿eso a qué hora era aproximadamente? O sea, ¿en qué momento del domingo? Y las 4 y pico, la verdad que no te sé precisar bien la hora, pero... ¿De la madrugada? ¿De la madrugada ¿Cómo? o de la tarde? De la madrugada. Ah, bien. Nosotros con mi marido veníamos de un cumple, por eso es más o menos la hora. O sea, él estuvo desde las primeras horas de búsqueda acompañándola a Melissa, este hombre. Yo sé que estaba desde esa hora, no sé si antes, yo sé que desde esa hora. Hay una versión, Elizabeth, que dice que podría haber sido el autor de los llamados que recibió Melissa en la semana, diciendo que tenían a Agostina dormida. ¿Ustedes qué tienen sobre eso? Mira, yo con él crucé un par de palabras ese día domingo, porque, no sé, intuición de madre lo dirán. Ajá. No me gustaban sus formas no sé, estaba como raro. La persona estaba como raro y yo no la conocía. Uh-huh. Entonces lo llamo para afuera de la casa, para la vereda, para preguntarle quién era, qué opinaba de Agostina, de dónde él creía que podía estar, si sabía, porque como había andado con Melissa buscándola, por qué lugares habían estado. Y bueno, me contestó un par de cosas, pero siempre como rara la voz. Y subía su voz, el tono lo bajaba, era como raro. Cuando nosotros estábamos en la policía, cuando recibíamos esos llamados, hay un momento en que llaman y en vez de decir, porque era el silencio, decían una palabra así, pero muy bajito que casi no se escuchaba. Uh-huh. Pero en ese momento dijo 2 palabras. No recuerdo en este momento cuáles eran. Y en ese momento yo escucho la voz de él en el teléfono y le digo a la policía, le digo, a mí me suena familiar esa voz. ¿O creyó reconocer? En ese llamado yo estaba segura que era la voz de esta persona. A mí lo que me suena muy raro de esta cuestión es por qué la hija justamente confió en esta persona y son del mismo ambiente, ¿no? Vio que la hija estaba hablando con Barrelier y permitió que siga hablando con Barrelier. Eso me resulta raro. También sabiendo que tenía antecedentes penales por cuestiones vinculadas a el tema de abusos hacia otra mujer. Y por otro lado, confiar en el inquilino, la persona que estaba con Barrelier. Todo muy raro. Suena raro esto. Ahora, si ella pensaba que Barrelier era el culpable, ¿por qué estaba con el amigo de Barrelier buscando a su hija? La verdad, muy raro. Muchas vinculaciones alrededor del domicilio de Barrelier. Todo muy raro. Hay muchas cuestiones que habría ocultado o habría omitido la madre. Por lo menos es lo que yo veo en un primer comienzo, ¿no? Y quedó ahí. ¿Hasta qué hora estuvo con ustedes, Elizabeth? ¿Cuándo desapareció de esas primeras horas? Después que Melissa fue a hacer la denuncia, porque él la acompañó, cuando estaban haciendo la denuncia yo le mando un mensaje a mi hija y le digo que no confíe en nadie. O sea, porque ella estaba ahí con esa persona y no me gustaba. Entonces yo le mando un mensaje a ella y le digo, Melissa, por favor, no confíes en nadie. Hacé la denuncia, hacé lo que tengas que hacer, pero no confíes en nadie. Claro, usted ahora sabiendo todos estos elementos, ¿qué lectura hace? Él estaba como
merodeando, quizás vigilando a ver qué pasaba, claro, tratando de controlar, vigilando qué hacían ustedes y demás, de alguna manera en colaboración con quien resultó el imputado. Yo en ese momento sentí que sí, que había algo raro, que además no sé, como que no se le despegaba a mi hija, o sea, me molestaba eso, que estaba ahí parado, pendiente de lo que mi hija decía, de lo que mi hija hacía, de lo que nosotros le decíamos. Le quería preguntar un detalle sobre la aparición de Barrelier en la declaración, porque también se discute eso, cuándo la policía, cuándo la unidad fiscal 13 tuvo conocimiento de que Agostina había quedado con Barrelier, se habían encontrado. Eso fue ustedes estuvieron con el remisero el domingo por la tarde. ¿Cuándo se lleva adelante la ampliación de la denuncia y cuándo se le dice a la fiscalía que Barrelier había sido la última persona que había estado con Agostina? El día domingo, tipo 5:30 de la tarde, cuando el remisero la llama a mi hija y le dice que él la había llevado, ni bien termina de hablar con él, nosotros salimos para fiscalía porque la llevamos nosotros en el auto para que ampliara la denuncia. Y allí se le mencionó al sumariante, al ayudante fiscal, el nombre de Claudio Barrelier, ese domingo por la tarde. Sí, porque era la calle donde él vivía, la descripción de que hacía el remisero de la persona, sí, mi hija dijo que era él. Bien, y no hubo ninguna alerta de antecedentes, ahora se está tratando de saber si la fiscalía, la justicia tuvo en ese momento el antecedente del secuestro anterior. Ustedes en ese momento no lo vieron, o al menos nadie les dijo nada. De la policía nadie dijo nada. Mi hija les dijo de que él tenía antecedentes. Ah, su hija le mencionó el caso de 2025. Sí, se lo mencionó. Sí, porque imagínate que ella se entera en ese momento de que podría ser esta persona, porque el remisero se lo describe. Entonces, o sea, quedó espantada y con todo o sea, sabía que era el tipo en ese momento. Elizabeth, ¿y por qué cree usted que el papá de Agostina y sus abogados dieron una conferencia de prensa abundando en detalles de cómo actuó la justicia en las primeras horas e insistiendo que el nombre de Barrelier no apareció ante la justicia el domingo, tampoco el lunes? Hablaron recién de que el martes Melissa lo mencionó ante la justicia. Hicieron hincapié en ese detalle. ¿Por qué? Mira, mi hija no le avisó al padre en ese momento de que Agostina estaba desaparecida. Ella lo llamó al padrino de Agostina, que son amigos en común, es más amigo del papá de Agostina que de mi hija, y le avisó a él. A él le avisaron ese día domingo, pero él volvió porque supuestamente estaba de viaje el día lunes. La denuncia la hizo mi hija y todo lo que se dijo en la denuncia lo hizo mi hija. Él no estaba. Bien. Usted mencionó en un programa de televisión, por eso se lo pregunto, que ustedes presentaron algún tipo de denuncia antes, ¿no? Tiempo atrás, contra el papá de Agostina. Mi hija hizo denuncias por cosas que sucedieron con Agostina desde los 4 años. Desde los 4 años. A mi hija nunca la escucharon, a mi nieta nunca la escucharon. Tiene denuncias en el Polo. El año pasado fue la última porque la llevó Agostina, que dijera que había pasado. Agostina contó que había pasado. Ahora la señora abogada dice de que, no sé, de que qué raro que apareció, la escuché anoche, que apareció una carta. No tiene nada de raro, porque nosotros no habíamos entrado a la habitación de Agostina. Yo entré a acomodar un poco porque iba a volver su hermanito para que estuviera en la casa. Y ahí donde yo encuentro esa cartita, que la señora dice que supuestamente la cartita dice, no sé qué cosa. Le quita validez. Nerviosa, no recuerdo en este momento qué dijo la abogada anoche, pero el fiscal tiene la carta de que le escribió mi nieta a su papá. El vínculo entre la madre y Barrelier, que había un vínculo de consumo, de que es verdad esto de que se juntaban a consumir sustancias, de que tenían adicciones en común, podría llegar a
de alguna manera esa adicción haber perjudicado los derechos de su propia hija, ¿no? Ya sabemos que es lamentablemente muy común que las personas que tienen adicciones profundas descuiden a sus propios hijos o que los entreguen de alguna forma, inconscientemente, conscientemente, con el fin de conseguir la sustancia, conseguir dinero o intercambiar favores de todo tipo por la sustancia. Tal cual podría haber presentado otro tipo de cuestiones en el medio si hay este tipo de cuestiones. Justamente Goyo ahí en el chat estaba diciendo que sí, que se habría demostrado que la madre tenía adicciones. Yo la verdad no me consta, pero hay un medio de comunicación que habría publicado una supuesta pericia, un supuesto informe realizado a la madre en la internación hospitalaria y que creo que tiene que ver con esto. No sé si es verdad esto, lo que han publicado en este medio, porque quiero ser cuidadoso en este aspecto, ¿no? Paciente vigil, tendiente a bajo efecto de benzodiazepinas indicada por médico. Bueno, esto se suele usar cuando una persona está como sobreexcitada a raíz del consumo de sustancia, ¿no? En relación a que el fallecimiento se debe a un homicidio, la misma desconoce información más específica al respecto. En este punto presenta incontinencia emocional, dificultándose la continuación de relato. Posteriormente y continuado con el interrogatorio, la paciente comenta ideación tanática, inespecífica, deseos de no querer vivir más. Melissa comenta ideación manifiesta de homicidio. Lo voy a matar a él y a su familia, contra quien cree que es el autor del hecho mencionado. Presenta craving agudo de consumo de cocaína, importante nivel de deseo del mismo al momento de la entrevista. Necesito consumir cocaína para pasar este momento. No padece sintomatología de abstinencia física por el tratamiento psicofarmacológico. Se está poniendo el ojo en estas cuestiones porque de alguna manera también se pone en duda lo que dice la madre, ¿no? ¿Lo conocía? ¿No lo conocía? ¿Qué tipo de vínculo tenía? ¿Tenía el contacto? ¿No lo tenía el contacto de la hija? ¿Hablaban? ¿No hablaban? ¿Había una relación? ¿Qué tipo de relación había? ¿Por qué el amigo que ahora está detenido está justo detenido? La estaba ayudando a buscar a la hija. Porque dice que fue un ajuste de cuentas, que deberían haber asesinado a la hija de él y no a su hija. ¿Tendrían deudas de sustancias? Podría ser una hipótesis. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.